¿Es católico o es protestante? Soy evangélico. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Felicito, digamos, al Padre Luis Toro por predicar la palabra. Es una bendición. Y aunque sabemos que mi Señor Jesús en Mateo 23 dijo: no llaméis Padre a nadie en la tierra. Lo dijo Él. 23:9. Sí, así lo dijo, 23:9, sí. Bendito sea el Señor. Entonces yo tengo una pregunta. Y la pregunta es esta: ¿por qué la Iglesia Católica no bautiza como bautizaron los apóstoles? La Iglesia Católica bautiza como bautizaron los apóstoles, solo que a usted no se lo han contado. Porque en los Hechos de los Apóstoles, en varios pasajes dice que los apóstoles bautizaban en el nombre del Señor Jesús. Y en el nombre del Señor Jesús no significa lo que a usted le enseñaron. A usted le enseñaron que en el nombre significa con el nombre. Y hay una diferencia entre el nombre o con el nombre. Usted mira Hechos 2:38, por ejemplo. Hechos 2:38 dice que se bautizaron, no dice con el nombre como a usted le enseñaron. Dice en el nombre, como nos enseñaron a los católicos. Los católicos bautizamos en el nombre, no con el nombre. Me imagino que es Pentecostal Unido, ¿verdad? Los Pentecostales Unidos bautizan con el nombre. Y en ninguna parte de la Biblia aparece que hay que bautizar con el nombre. En la Biblia aparece que hay que bautizar en el nombre. En el nombre es una cosa, con el nombre es otra. Y los apóstoles bautizaban en el nombre, y en el nombre significa como mandó Jesucristo. Con el nombre significa tengo que usar la palabra Jesús. Yo te bautizo y tiene que pronunciar la palabra Jesús, porque si no pronuncia la palabra Jesús no queda bautizado. Esto significa con el nombre. Mas la Biblia no enseña eso. Miren, por ejemplo, cuando Juan bautizaba y Jesús bautizaba, Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante. Jesús bautizaba y dice la Biblia que no era él el que bautizaba, sino los apóstoles. ¿Y cómo es la cosa? ¿O bautizaba o no bautizaba? Vamos a ver. Juan 4:1. Cuando Jesús supo que los fariseos habían oído que él ganaba y bautizaba más que Juan, Jesús bautizaba más que Juan. aunque Jesús no bautizaba. Escuchen, ¿cómo es la cosa? La Biblia se contradice, porque dice Jesús bautizaba más que Juan, pero luego dice aunque no era Jesús quien bautizaba. Pues si Jesús no era el que bautizaba, entonces Jesús no bautizaba. ¿Cómo se explica que Jesús bautizaba más que Juan, pero él no bautizaba? Porque los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús, o sea, de parte. Aquí, querido hermano, me voy a detener. Aquí cuando dice Jesús bautizaba más que Juan, pero no era él el que bautizaba, sino sus discípulos. Aquí está la explicación, que es en el nombre de Jesús que ellos lo hacen. No con el nombre, sino en el nombre. O sea, de parte de Jesús. Vamos acá otra vez. Cuando Jesús supo que los fariseos habían oído que él ganaba y bautizaba más discípulos que Juan. Aquí está. Jesús bautizaba más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba. Entonces ¿quién bautizaba por él? Sino sus discípulos. Sus discípulos bautizaban, sí. Y eso era como si el mismo Jesús bautizara. O sea que ellos lo hacían por orden de Jesús. O sea que ellos lo hacían como lo mandó Jesús. Y al hacerlo como lo mandó Jesús, es como si el mismo Jesús bautizara. Eso significa en el nombre. Ellos bautizaban, pero no era de parte de ellos. Bautizaban de parte de Jesús. Y era como si el mismo Jesús bautizara. Eso significa en el nombre. A ellos le enseñaron que en el nombre significa con el nombre. Una cosa es en el nombre y otra cosa es con el nombre. Nosotros los católicos bautizamos en el nombre del Señor Jesús. Y en el nombre significa como lo mandó Jesús. ¿Y cómo lo mandó Jesús?
Mateo 28, 19. Por eso nosotros bautizamos en el nombre, como Jesús mandó. Vamos a ver cómo mandó a bautizar Jesús. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que bautice como mandó Jesús, ese bautiza, no con el nombre, sino en el nombre. Porque Él lo mandó de esta manera. Y aquí está claro que Jesús hacía más discípulos que Juan, pues bautizaba más que Juan, pero no era Él, eran sus discípulos. Entonces ellos lo hacían de parte de Jesús, como mandó Jesús. Y en la Biblia dice que Jesucristo, que es Dios, mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la Iglesia Católica obedecemos lo que dice la Biblia. Si Jesús mandó a bautizar así, yo bautizo así, y eso es bautizar en el nombre. Usted dice así, va, está bien porque dice en el nombre, ¿vea? Pero sabemos que el nombre que venía para salvar al mundo se llama Jesús. Y por eso dice Lucas 24, 47, cuando Él manda a los discípulos. Jesús manda a los discípulos y les dice que predicasen en su nombre el perdón de los pecados. Así les dice, y el arrepentimiento. Entonces, los apóstoles nunca se salieron de lo que Él les dijo ahí en Lucas 24, 47. ¿Vea? Lo que usted dice, ¿vea? No pega con la enseñanza de la Biblia. ¿Por qué? Porque no hay ni un bautismo registrado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No soy mentiroso yo, sino que hay registros que dicen que todos fueron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pedro, después de recibir el Espíritu Santo, en Hechos 2:38, cuando le dice a los israelitas, cuando le preguntan, cuando le dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Le dicen los israelitas. Y le dice Pedro, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa para cuanto el Señor llamare. Así le dice Pedro al pueblo de Israel. Algunos niegan esto, pero como le digo, no hay ningún registro. Y en el libro de los Hechos es más claro que ahí está totalmente la enseñanza. ¿Por qué? Porque ellos no habían entendido todavía, no habían sido enseñados por el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo les iba a recordar todas las cosas que Él les dijo. Y Él les dijo que predicasen en su nombre. Entonces, ¿quién se había ido? Era Jesús. Pero de hecho, el Espíritu Santo está con la iglesia para recordarle a sus hijos, a los apóstoles, bendito sea Dios, que bautizaran en ese nombre. Y ahí entraron los gentiles, que son todos los países afuera de Israel, ¿verdad? Porque Israel es el pueblo original del Señor. Así es. Pero hay una cosa que quiero enseñar. Dice Mateo 10:40, el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así dice la palabra. Entonces, ¿cómo los discípulos iban a recibir el Espíritu Santo si no recibían al Señor Jesús? No se puede contradecir la palabra, sino que la palabra dicha en él, en Mateo 10:40, está bien clara. ¿Por qué? Porque el Señor iba a mandar a los discípulos, pero les dice, el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿A quién es? Al Espíritu Santo. Y cuando aquellos varones se bautizaron allá, la Biblia dice que recibieron el Espíritu Santo. Voy a tratar de explicarle a la gente dónde está su confusión y trataré de explicárselo no para que usted lo crea, porque usted no viene a creer, usted viene a refutar al Padre Toro, pero usted no viene a creer. Pero la gente sí tiene que saber por qué. La Santa Madre Iglesia Católica enseña que tenemos que bautizar como mandó Jesucristo.
El hermano me dice, en ninguna parte de la Biblia dice que se bautizó una persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él, se lo voy a tratar de explicar de nuevo. Si él quiere encontrar un pasaje donde diga, ¿cómo llama usted? Daniel. Daniel, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso no existe. Sí. Pero tampoco existe donde hay un pasaje de la Escritura que diga, Daniel, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús, o con el nombre del Señor Jesús. Eso tampoco existe. Existe varios pasajes donde dice la Biblia que ellos se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, o que Pedro mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Eso sí existe. Pero no hay un pasaje donde diga, agarraron a una persona, lo metieron en el agua y le dijeron, Petronilo, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús. Eso no existe. Como tampoco existe donde diga, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los zambullieron en el agua. Eso tampoco existe. Existe es el mandato de Jesús en Mateo 28, 19, que dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, y da una orden. ¿Cómo? Hay que bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que es una orden que hay que cumplir? Porque en el versículo 18 dice, Mateo 28, 18 dice, algo muy importante, óiganlo. Mateo 28, 18. Él antes